de las complicaciones, perforación timpánica, también mastoiditis e hipoacusia. Ok, muy bien, no habían comentado de las complicaciones. Gracias, participación. Ana. Y bueno, también leí que es importante, o podríamos pensar que como es una otitis media aguda, lo primero que deberíamos hacer es dar profilaxis o antibiótico profiláctico. Pero recomendado un estudio que son los tubos de ventilación, Okay. que es una timpanostomía. Valorar para tubos de ventilación, perdón. Ok, muy bien. Gracias, participación. En la otitis media recurrente no se recomienda utilizar antibióticos profilácticos y los tubos de ventilación pudieran ser una opción. Sin embargo, estos los dejamos más para una otitis media crónica, más que algo recurrente, ¿de acuerdo? Entonces, como bien ya lo habían comentado, la otitis media aguda recurrente son 3 o más episodios de otitis media aguda en 6 meses o 5 o más episodios de otitis media aguda en un año. Voy a revisar esto porque tanto ustedes como los del grupo de la mañana me estuvieron diciendo que eran 4 episodios. Esto yo lo saqué de guía de práctica clínica, pero lo revisamos para que tengamos todos los mismos conceptos, ¿vale? Y muy importante, no debe de existir líquido en el oído medio entre un episodio y otro. Como ya habíamos visto en la clase pasada, en un episodio de otitis media aguda, el líquido que está dentro del oído puede tardar hasta 3 meses en terminar de evacuarse de la caja timpánica. Sin embargo, si tenemos líquido y el paciente tuvo una otitis media aguda, se quedó un poquito de líquido y después de un tiempo vuelve a presentar una otitis media aguda, pero nunca documentamos que efectivamente se hubiera retirado el líquido, no podemos hablar de que sea una recurrencia. Puede ser que sea una otitis media aguda recidivante. En estos casos, el derrame o líquido que está dentro del oído medio no se va a resolver entre un cuadro y otro y se considera una reactivación del cuadro anterior que no llegó a resolverse por completo, ¿de acuerdo? Entonces, otitis media aguda recurrente y recidivante son diferentes. Ahora vamos con otitis media con derrame, que también se conoce como otitis media con efusión, otitis media serosa o otitis media crónica, ¿de acuerdo? ¿Alguien que me quiera platicar algo acerca de esta patología? Sí, Vicky. Doctora, mi información es del Harrison, pero no sé si la otitis media con derrame es lo mismo que otitis media con efusión. Sí, es lo mismo. En ese caso, pues esto quiere decir que hay presencia en el oído medio, pero no hay signos ni síntomas de una infección aguda. Perfecto, hay líquido en el oído medio sin datos de infección aguda. Ok, participación. ¿Fernanda? Sí, pues como lo dijo, no va a haber signos de infección, entonces pues no va a haber fiebre, no va a haber otalgia, no va a haber irritabilidad. Lo que sí pueden tener es hipoacusia y también van a sentir la plenitud aureal. ¿Aural? Aureal. Y creo que ya. Muy bien, participación. Carla, ¿algo más que quieras comentar? Bueno, como habían comentado que principalmente va a ser por la disfunción de la trompa de Eustaquio, también encontré que se puede clasificar en aguda menor a 3 semanas, subaguda de 3 semanas a 3 meses y crónica mayor a 3 meses. Y en la exploración física, bueno, que nos maneja la guía, que es una otoscopía, se puede ver la membrana timpánica retraída u opaca. Perfecto, gracias, participación. Ana, ¿algo más? ¿No? Ok. Creo que no, doctor. Ya lo dijeron todo, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, entonces la otitis media con derrame es un cuadro clínico que va a estar caracterizado por la presencia de un contenido de líquido en el oído medio en un paciente con una membrana timpánica íntegra, sin datos de inflamación aguda como es la hiperemia, el dolor, el abombamiento, etc.
Vamos a encontrar dos tipos de secreción y dependiendo de qué secreción encontremos en el oído es como el apellido que le vamos a dar. Cerosa, si el líquido que estamos viendo es ceroso, es de color amarillento, transparente, como el que se alcanza a ver aquí en la imagen, o si es una secreción mucosa. El moco en el oído medio va a ser tan espeso que en inglés le llamamos glue ear. No sé si hayan visto estos como resistoles de color transparente, pero que son muy espesos. Hagan de cuenta si está lleno el líquido en el oído. Y a veces cuando hacemos una incisión en el tímpano para aspirar todo este líquido, todo este moco, el aspirador se llega a tapar de tan denso que es el moco. Siempre va a haber una disfunción tubaria asociada y los síntomas que va a presentar el paciente, a diferencia de la aguda, que el principal síntoma puede ser fiebre o dolor, aquí va a haber una hipoacusia conductiva. La guía dice que al menos 20 decibeles, sin embargo, les puedo decir que en la práctica yo he tenido pacientes con una hipoacusia conductiva de menos decibeles porque no está ocupado por completo el oído, ¿ok? Entre más ocupado esté, obviamente la hipoacusia va a ser mayor. Van a presentar egofonía o autofonía. ¿Alguien sabe qué significan estos términos? ¿Egofonía? Egofonía o autofonía. Yo pensaría que es como que escucha ruidos como eco, ¿no? O su propio ruido. La verdad, no sé bien. Ok, no te preocupes, Vicky. Es que nos escuchamos como a nosotros mismos, ¿no? Exactamente, participación. Entonces, en la egofonía o autofonía, cuando tenemos el oído tapado, por ejemplo, si han estado enfermos, a veces sentimos como que no escuchamos bien el ambiente externo, pero nuestra voz la escuchamos muy fuerte dentro de nuestra cabeza o dentro de nuestro oído. Esto es por el líquido que hace que retumbe nuestra propia voz dentro del oído. Podemos experimentar plenitud aural, que es esta sensación de oído tapado, chasquidos o tronidos. A veces la trompa de Eustaquio se puede abrir de manera intermitente y puede o escurrir el líquido que está aquí o entrar aire desde la nasofaringe. Y cuando sucede eso, se van a formar burbujas en el interior del líquido del oído medio y se va a escuchar como un tronido. Pueden tener dolor intermitente los pacientes que está asociada a la retracción del tímpano, pero usualmente este dolor no es tan constante como en una otitis media aguda, ¿ok? Entonces aquí tenemos una imagen. Maricruz, ¿me puedes ayudar a describir la imagen, por favor? Sí. Bueno, yo diría que el oído medio, la membrana timpánica se ve transparente, Ajá. pero se logra ver secreción purulenta, amarillenta. Uh-huh. Mm, El tímpano, ¿cómo lo ves? ¿Está íntegro? ¿Está roto? Está íntegro. Ok, muy bien. Gracias, participación. Entonces, este es un oído del lado derecho en el cual estamos visualizando una membrana timpánica que se aprecia íntegra, está traslúcida, no la veo opaca, todavía conserva sus relieves, vemos la impresión del mango del martillo, el cono luminoso, etcétera. Pero lo que nos llama la atención es que hay líquido transmembrana, ¿ok? Les voy a marcar con este color. A ver. Aquí tenemos un líquido que está ocupando la membrana timpánica, ¿de acuerdo? Entonces, el líquido no es purulento, acuérdense, el líquido purulento se ve de color blanquecino y este líquido está como más de color ámbar, como color ceroso, ¿de acuerdo? Y está formando niveles hidroaéreos. El nivel hidroaéreo es cuando podemos determinar con claridad que hay líquido y una transición hacia el aire, como se ve en esta zona. ¿Vale? En la exploración física, como ya lo habían comentado, la membrana timpánica es traslúcida con presencia de un nivel hidroaéreo e incluso en algunos pacientes podemos ver burbujas. El tímpano en algunos casos puede estar opaco, retraído y o adelgazado. Acuérdense que cuando hay una disfunción de trompa de Eustaquio se genera una presión negativa dentro de la caja timpánica y el tímpano se va chupando, se va retrayendo hacia adentro.
Esta retracción, pues es como si tuviéramos una liga que estuvimos estirando mucho, pues de repente la liga se va a hacer como aguadita, se va a adelgazar. Lo mismo pasa con el tímpano. El estar retraído durante tanto tiempo en una posición forzada va a hacer que se vaya adelgazando y es lo que vamos a visualizar. Hay disminución de la movilidad timpánica. Si hacemos una otoscopía neumática o durante nuestra otoscopía normal le pedimos al paciente que haga una maniobra de Valsalva que consiste en tapar la nariz y pujar fuerte, o una maniobra de Toynbee que consiste en tapar la nariz y deglutir saliva, vamos a ver que el tímpano no se mueve, y si se llega a mover está muy reducido, y estas maniobras incluso podemos visualizar la aparición de burbujas cuando el paciente las realiza. La otitis media serosa suele ser bilateral, pero hay algunos casos en los que solo está afectado un oído. Y muchísimo cuidado si tienen un adulto con otitis media con derrame o con efusión unilateral. ¿Por qué? En los niños es frecuente por esta disfunción natural de la trompa de Eustaquio, porque pueden tener crecimiento de adenoides en nasofaringe que tape la entrada tubaria, etc. Sin embargo, en los adultos ya no hay adenoides y la trompa de Eustaquio ya está madura y ya creció. Entonces, cuando tenemos una otitis media con derrame en un paciente que no tuvo un cuadro infeccioso previo que explique ese líquido, hay que mandarlo de forma prioritaria al otorrino porque podría ser el único indicio de un tumor maligno en nasofaringe. ¿Ok? Aquí tenemos una resonancia magnética en secuencia T1 contrastada. Es un corte axial. El paciente está acostado viendo hacia arriba. Esto sería la pirámide nasal, las mejillas, el septum. Lo blanquito aquí son los cornetes. Aquí lo que nos llama la atención, vamos a irnos hacia nasofaringe. ¿Ok? Aquí vamos a ver como dos entraditas. Esta entrada, la entrada anterior que vemos aquí, esa sería la entrada hacia la trompa de Eustaquio. Y aquí tenemos otro como hundimiento. Este hundimiento se llama fosita de Rosenmüller. En la fosita de Rosenmüller es donde normalmente empieza el crecimiento de malignidades de la nasofaringe. Este es el lado derecho, y en el lado izquierdo vemos que hay una neoplasia, hay un aumento de volumen de bordes bien definidos, ovalada, que refuerza de manera heterogénea a la administración de contraste y que se localiza justamente aquí en la fosita de Rosenmüller y que está comprimiendo la entrada a la trompa de Eustaquio. En la imagen B vemos el mismo paciente, pero su vista endoscópica. Estamos metiendo ¿cómo se llama? Una cámara a través de la fosa nasal del lado izquierdo para visualizar la nasofaringe. Y vemos en este caso que hay un aumento de volumen por una neoplasia submucosa que viene implantada desde la fosita de Rosenmüller y que está invadiendo la entrada de la trompa de Eustaquio. Aquí en color azul les estoy mostrando cómo se ve la trompa de Eustaquio a nivel nasofaringeo. Y está un poquito cerrado. Y todo esto sería la neoplasia. Estas neoplasias son mucho más frecuentes en pacientes con ascendencia asiática. Entonces, el cuadro clínico típico de un carcinoma de nasofaringe es un paciente masculino de ascendencia asiática, joven, entre 30 a 40, 45 años, que se presenta a consulta con epistaxis unilateral, obstrucción nasal unilateral y otitis media con derrame del mismo lado, ¿de acuerdo? Y en ocasiones cuando el tumor de nasofaringe ya dio alguna metástasis, la zona que más frecuentemente da metástasis es en el triángulo posterior, en el nivel 5A. Entonces, los pacientes se presentan con una bola gigante en ese nivel, que ya es una adenopatía de metástasis, ¿de acuerdo? Ese es el cuadro más típico. El tratamiento para la otitis media con derrame son los ejercicios velofaringeos que ya habíamos visto en la clase anterior. Acción nasal diario.
habíamos revisado que la mucosa que reviste a la trompa de Eustaquio es la misma mucosa respiratoria de la nariz. Entonces, si nosotros tenemos la nariz congestionada por contaminación ambiental, por alguna alergia respiratoria, porque estamos enfermos, etcétera, lo más seguro es que la continuidad de esta mucosa respiratoria hacia la trompa de Eustaquio también esté inflamada. Entonces, la laceración nasal con solución salina o con agua de mar de las que venden en farmacias, Esterimar, Sinomarín, etcétera, nos va a ayudar a despejar nuestra vía respiratoria a nivel nasal y que el moco drene más fácilmente hacia la nasofaringe, ¿ok? Podemos dar un tiempo de espera de 3 meses para la resolución de la otitis media con derrame. Si no se resuelve, hay que mandar a otorrino. Como ya habíamos visto, la otitis media con derrame en los niños nos puede generar hipoacusia y retraso en el desarrollo del lenguaje. Los antihistamínicos, descongestivos, terapia antirreflujo y esteroide nasal tópico son ineficaces en otitis media con derrame en el caso de que no esté asociado a alguna comorbilidad. Obviamente, si el paciente tiene una rinitis alérgica, una rinitis vasomotora, el tratamiento de elección son esteroides nasales, entonces aquí sí le pudiera ayudar. Terapia antirreflujo, si nuestro paciente presenta datos de reflujo faringolaringio o reflujo gastroesofágico, también nos podría apoyar, pero no es como el tratamiento primario para la otitis media con derrame, ¿ok? Y los antihistamínicos, pues estos sí no se ofrecen porque lo único que van a hacer es espesar todavía más el moco del oído medio y va a tardar más en salir. Si tenemos un paciente que ya le pusimos un tubito de ventilación en el oído para ayudar a drenar el líquido y llegar a tener una otitis media aguda, entonces le podemos ofrecer gotas óticas para que nos ayude a resolver el cuadro agudo, ¿de acuerdo? Pero en un cuadro de otitis media con derrame sin perforación o sin tubos, las gotas no les van a ayudar. Recuerden que la membrana timpánica es una capa impermeable que no va a permitir la entrada del líquido del oído externo al oído medio a menos que haya una perforación. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿No? Ok. ¿Alguien que no haya participado que me quiera hablar acerca de la mastoiditis aguda? No, si no, yo escojo. Qué miedo. Maritza. Y si no me contestan es como si no estuvieran en la clase y les pongo falta. Aunque sea, díganme, no sé. No, sí, Doc, estoy aquí. Ok. Maritza, ¿sabes algo de la mastoiditis aguda? Pues solamente sé que como tal es una inflamación e infección del hueso de la mastoides que no va a tener pues un tiempo pues prolongado de evolución. Ok, gracias. Participación. Maricruz, ¿algo más? Es una complicación de una otitis media aguda y generalmente el agente etiológico es Streptococcus pneumoniae. Los factores de riesgo es que se presenta más en edad pediátrica, el que haya recibido tratamiento antibiótico inadecuado o que presente algún tipo de inmunosupresión. Perfecto, muy bien. Entonces, participación. La mastoiditis aguda es una de las principales complicaciones de una otitis media aguda que ha sido maltratada. Samsara. Perfecto, participación, muy bien. Entonces, el estudio de imagen de elección es la tomografía simple. Ana, ¿algo más que quieras completar? Pues que, bueno, ya dijeron etiología, la TAC. No sé, puede ser, por ejemplo, que hay complicaciones muy, pero muy graves, por eso es una urgencia médica, ¿no? Que la más frecuente es la meningitis, por ejemplo. Eso estamos hablando en que sea en caso de que sea intracraneal o cerebral, pero pues también puede ser
intratemporales como un absceso subperióstico. Muy bien, gracias, participación. Efectivamente, la mastoiditis aguda es una urgencia porque si no se trata a tiempo se puede extender hacia sitios vecinos como es a la base de cráneo y generar una meningitis. Fernando. Sí, doctora. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, yo también había visto que también, bueno, se podían pedir laboratorios, en este caso como biometría hemática, en donde pues obviamente mostraba leucocitosis con neutrofilia, PCR y BCG, y también el cultivo de exudados, en donde se vayan, bueno, si hay utorrea, sí hay utorrea. Ok. Pues, nada más. Bien. ¿Algo más? No. Ok, gracias, Fernando. Entonces, sí, de ser posible, tomar un cultivo de la secreción para dar un antibiótico de manera dirigida. ¿Erasto? Bueno, yo encontré que el antibiótico de primera línea es la cefotaxima y de segunda línea es la amoxicilina con ácido clavulánico. Las indicaciones para lo de la toma de cultivos es que tiene que haber una no mejoría mayor a 48 horas y tiene que ser con aspiración con aguja fina o la mastidectomía. Ok, perfecto. Gracias, Erasto. Efectivamente, en un transcurso de 48 horas de iniciar el antibiótico hay que ver una mejoría. Si pasado este tiempo no hay mejoría, probablemente haya algún organismo resistente. El tratamiento de elección es una cefalosporina de tercera generación, como puede ser la cefotaxima, ¿ok? Entonces, la otitis media aguda, pregunta de examen, es la complicación más frecuente, perdón, la mastoiditis aguda es la complicación más frecuente de la otitis media aguda. Tiene una incidencia baja del 0.004% y tenemos 3 fases para llegar a las complicaciones de la otitis media, ¿ok? Entonces, en la primera fase es una fase inflamatoria en la cual la infección va a estar únicamente limitada al oído medio, ¿ok? Una otitis media aguda. En la segunda fase vamos a llegar a una endomastoiditis. Si en la otitis media aguda, la infección en el oído medio no se frena en ese momento, va a continuar la infección y la inflamación. Existe un pequeño orificio que nos va a comunicar el oído medio con las celdillas mastoideas, que es el huesito que palpamos en la parte de atrás de nuestra oreja, ¿ok? Esa como pequeña protuberancia es la apófisis mastoides y está llena de celdillas aéreas. Y cuando tenemos una otitis media aguda, el mismo líquido que tenemos adentro del oído medio se va a ir hacia las celdillas mastoideas y la inflamación va a hacer que se cierre esta comunicación del oído, bueno, de la caja timpánica con las celdillas mastoideas, lo cual va a provocar que se queden retenidas las secreciones en la mastoides. Estas secreciones tienen toxinas bacterianas que tienen enzimas proteolíticas que van a generar inflamación del hueso que se llama osteitis y destrucción del mismo hueso, de los tabicamientos que existen entre las celdillas mastoideas, generando una celdilla única gigante, ¿de acuerdo? Si aquí resuelve el cuadro, hasta aquí nos quedamos. Sin embargo, si persiste la infección, entonces vamos a tener otro tipo de complicaciones. Una complicación es fístula hacia el conducto auditivo externo. La pared posterior del CAE se comunica con, bueno, no se comunica, pero es una parte de la mastoides. Si se destruye esta pared posterior del conducto por esta osteitis y destrucción en la mastoides, vamos a empezar a presentar otorrea, pero no a través de una perforación timpánica, sino a través de esta fístula que va a comunicar el conducto con la mastoides directamente. Si la mastoides se rompe hacia afuera, esto sería si se rompiera hacia adelante. Si se rompe la mastoides hacia atrás, se va a formar un absceso subperióstico, se rompe la cortical de la mastoides y el líquido purulento se va a quedar atrapado en la piel y esto pues genera mucho dolor. Si se rompe la mastoides, pero hacia el techo, hacia arriba, tenemos base de cráneo y podemos generar una meningitis o un absceso intracraneal. Si se rompe hacia medial, tenemos el apex petroso y se desarrolla una petrositis. Y por último, si se rompe la mastoides hacia abajo, pues hacia abajo tenemos el cuello. Se va a formar un absceso profundo de cuello, pregunta de examen, que se llama absceso de Bezold.
El absceso de Besold es un absceso profundo de cuello secundario a una complicación de otitis media aguda. ¿De acuerdo? ¿Alguien que quiera describir esta imagen? ¿Alguien que no haya participado? Fátima. Sí, Doc. Bueno, aquí vemos pues a un lactante que tiene eritema y edema, no sé si llamarle retroauricular porque pues está detrás de la oreja. Sí, es en región retroauricular. ¿Y qué más? Pues a simple vista solo se ve eritema y edema. No se ve fisurado o no se ve con lesiones dérmicas. Muy bien. Gracias, participación. Sí, Saraí, ¿algo más? También, no sé, pero también había leído que se puede ver el pabellón auricular hacia abajo. Y creo, no sé si este paciente, no sé, como que siento que sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, gracias, participación. Otro signo importante cuando ya hay una mastoiditis y un absceso subperióstico es el desplazamiento del pabellón hacia anterior y un poquito hacia abajo, ¿de acuerdo? Y también la pérdida del pliegue retroauricular, que sería este plieguecito, vemos cómo está aquí bien formado y después aquí ya lo tenemos perdido. Estas son las características clínicas más importantes en una mastoiditis aguda. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con otitis media crónica. ¿Alguien que quiera platicarme un poquito sobre esto? ¿Rosendo? ¿Leslie? Sí, Doc. Disculpa, aquí estoy. A ver, dime, Rosendo. ¿De qué, perdón, de la otitis media crónica? Sí, ¿me puedes platicar un poquito? Bueno, pues en esta puede haber perforación del tímpano. La inflamación suele ser persistente, si mal no recuerdo, además de que puede haber secreción. Okay. Además, según yo, no sé si estoy mal, pero puede haber incluso daño en los huesecillos del oído. Perfecto, muy bien, gracias participación. Efectivamente, puede haber una otitis media crónica con perforación, puede haber onotorrea y puede haber incluso destrucción de la cadena osicular. Leslie, ¿algo más? Bueno, iba a decir que es la perforación timpánica y otorrea crónica mayor a 6 semanas y que también puede haber hipoacusia. Muy bien, puede haber hipoacusia, algo, ajá. Ok, participación. Entonces, vamos a ver, la otitis media crónica es un proceso inflamatorio que va a afectar al complejo mucoperióstico de las estructuras del oído medio. Como ya habíamos visto, el oído medio no nada más es la caja timpánica, incluye la cavidad timpánica, las mastoides y la trompa de Eustaquio. El comienzo va a ser insidioso, el curso es lento con tendencia a la persistencia y a dejar secuelas definitivas. Tenemos la otitis media crónica supurada y la otitis media crónica no supurativa. En la supurativa o supurada vamos a encontrar otorrea crónica a través de una perforación timpánica de al menos 6 semanas de duración que va a alternar con fases inactivas. Y muy importante, la otorrea no se va a acompañar de dolor ni de fiebre, a diferencia de una otitis media aguda, que su principal molestia es justamente el dolor y la fiebre. Es un paciente que pues a veces se deja sin atender el oído porque dice, pues me supuró el oído y estuvo supurando 5 días y se me quitó solito y pasaron 2 semanas y volvió a supurar. Entonces son pacientes que ya no van al médico porque saben que solito se va a quitar la supuración. Sin embargo, con cada cuadro de otorrea que presente el paciente, se va dañando cada vez más los huesecillos y la audición. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a nuestra otitis media crónica? La vamos a dividir en 2 grandes grupos, aquella en la que veamos una perforación y aquella en la que no haya perforación. Si vemos una perforación,
puede ser una otitis media crónica simple o una otitis media crónica asociada a colesteatoma, que vamos a ver más adelante. Y si tenemos una otitis media crónica sin perforación, podemos dividirla en dos. En una otitis media crónica adhesiva, en la cual hay una disfunción de trompa de Eustaquio tan severa que la membrana timpánica se retrae y contacta con toda la cadena osicular, con el promontorio, con el nervio facial, y prácticamente ya no hay espacio en la cavidad timpánica, ¿ok? La caja timpánica es inexistente. Esa sería una otitis adhesiva. O puede ser una otitis serosa crónica, que es como la que ya vimos, una otitis media con derrame, pero que persista durante más de 3 meses. Aquí tenemos una imagen. Esta es una otitis media crónica asociada con un colesteatoma, que sería esto de acá, que vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la microbiología, a diferencia de la otitis media aguda, que es Streptococcus pneumoniae, aquí en la crónica, pregunta de examen, la bacteria más frecuente son las Pseudomonas aeruginosa. También puede haber Proteus, E. coli, en algunos casos Staph aureus, y en casi la mitad de los casos van a ser polimicrobianas. Vamos a encontrar más de una bacteria. ¿Cuál sería nuestra fisiopatología? Entonces, tenemos una infección bacteriana del oído medio, ¿ok? Y si tenemos, por ejemplo, alguna perforación timpánica, y el paciente no tiene ninguna infección en ese momento, pero se le perfora el tímpano. Puede ser que del oído externo, que normalmente tenemos bacterias, comience una migración de bacterias a través de esa perforación y que empiecen a colonizar el oído medio de forma crónica, ¿ok? También podemos tener alteraciones en la mucosa de la rinofaringe, secundaria a una disfunción tubaria crónica, alergias, alteraciones del movimiento ciliar o inmunodeficiencias. Una inflamación crónica. Con cada infección que vaya teniendo nuestro paciente en el oído medio, se va a estar formando tejido inflamatorio en la mucosa del oído, tejido de granulación o pólipos, que va a ser más difícil que se desinflame y que haya una buena ventilación y circulación del líquido, y se va a empezar a acumular. Y por último, hay producción de enzimas osteolíticas que van a ir destruyendo la cadena osicular poco a poco. La otorrea inicialmente empieza siendo cerosa o es una otorrea transparente que no huele feo, y con el tiempo se va haciendo mucopurulenta y va adquiriendo una coloración como blanquecina, amarillenta, incluso verdosa, y huele muy mal. La hipoacusia va a ser de grado variable y va a ser dependiente del tamaño de perforación. A mayor perforación, mayor hipoacusia, y también al nivel de involucro de la cadena osicular. Si hay mayor destrucción de la cadena, obviamente va a haber mayor hipoacusia. Usualmente la hipoacusia que encontramos en estos pacientes es de tipo conductivo, o sea que el sonido no se está transmitiendo bien a través del aire. Sin embargo, en un porcentaje de pacientes puede haber un componente neurosensorial que ya esté afectando la cóclea, el nervio auditivo, ya que las bacterias que infectan el oído van a producir toxinas que se pueden permear hacia el oído interno a través de la ventana redonda o a través de la ventana oval, y estas toxinas van a ir dañando la audición, ¿ok? Y como ya habíamos visto, no suele haber fiebre ni otalgia. Entonces, estas dos imágenes son de oídos del lado izquierdo. ¿Alguien que me pueda ayudar a describir la imagen del lado izquierdo? ¿Sí, Ana? Podemos ver a la membrana timpánica, pero no la... Yo siento que no está perforada. O sea, se puede ver como líquido abajo, pero no siento verla perforada. Ok. Podemos observar como líquido purulento brillante. Ok, ¿qué sería esto de acá como brillante? Ok, ¿y cómo ves la coloración y el grosor del tímpano? El grosor lo veo engruesado, bueno, sí, y rojo. Ok, perfecto. O sea, rosita, como hiperémico. Ok, sí. Tiene hiperemia, tiene aquí la vascularidad del tímpano, que normalmente lo voy a comparar con el otro, que son unos vasitos sanguíneos muy delgaditos.
a veces cuando el tímpano se hace más grueso, está engrosado, también tiene que engrosarse la vascularidad para darle mayor aporte de sangre a nuestro tímpano, ¿de acuerdo? Gracias, Ana. Entonces, en este caso estamos viendo una otitis media crónica, pero sí tiene una perforación, ¿ok? Les voy a marcar aquí con rojito en dónde están los límites de la perforación. Ok, entonces es una perforación bastante grande. Si tomamos en cuenta todo el diámetro de nuestro tímpano, esta perforación está abarcando aproximadamente un 60% de nuestro tímpano, así es como lo describimos. Y además, como bien decías, esto que se ve aquí blanquito, más que líquido purulento, ya es la mucosa del oído medio y se ve brillante porque está húmeda. La mucosa del oído medio no se debe de ver tan húmeda. Si hay humedad es porque hay una infección activa. Entonces vemos esto. Las perforaciones las podemos clasificar en dos tipos, en perforaciones centrales y en perforaciones marginales. La perforación timpánica marginal es aquella que no tiene un remanente de tímpano entre la perforación y entre el anclaje al hueso. Entonces, aquí en la parte posterior de esta perforación vemos que sí tiene márgenes todavía, inferior y superior también. Sin embargo, hacia anterior vemos que ya no existe un margen. Entonces, a esto se le conoce como una perforación timpánica marginal. ¿Alguien que me quiera ayudar con la imagen del lado derecho? Dalai. Dalai, ¿si estás en la clase? Nacho. Sí, doctora, esa sí se ve más claro que está perforada. Pues no se tiene una forma ovalada con bordes pues irregulares, ¿no? La membrana timpánica pues es translúcida de color gris. Y pues creo que esa, ¿no? No se ven bien, el conducto se está limpio. Ok, ¿de qué tamaño ves la perforación timpánica? Pues, ¿cómo, perdón? En porcentaje. Entonces dijimos que si tomamos en cuenta todo el diámetro de nuestro tímpano, ¿qué porcentaje está abarcando esta perforación? Alrededor de un 25%, ¿no? Más o menos. Ok, puede ser un 20-25%. Perfecto, participación. Entonces, aquí vemos, les voy a marcar, ay, espérense, creo que no estoy con la pluma. Ahí está. Entonces, aquí estamos viendo otra perforación, pero es un poquito diferente a la anterior, ¿de acuerdo? En este caso, la perforación sí cuenta con márgenes alrededor de la misma. Entonces, a esto se le conoce como una perforación central. Aunque no esté justamente en el centro del tímpano, se le llama central porque tiene márgenes en todo su alrededor. El tímpano se ve opaco, yo no lo veo traslúcido. Cuando está traslúcido podemos ver estructuras a través del mismo y aquí se ve todo opaco, ¿de acuerdo? Estas se las voy a describir yo. Es un paciente que tuve de como 35 años que vino conmigo por otorrea e hipoacusia de manera crónica. Cuando lo revisé, encontré esta otoscopía. Es un oído del lado derecho. Aquí ya le aspiré la otorrea porque estaba súper lleno y no alcanzaba a ver la membrana timpánica. Incluso se ve como la piel está como macerada en la piel del conducto. Si nosotros pasamos mucho tiempo en una alberca o bañándonos, se nos va a hacer como la piel arrugadita, como pasita de los dedos, por tanta agua que estamos en contacto. Lo mismo pasa con la piel del conducto. Si hay una otorrea crónica, el hecho de que esté húmedo todo el tiempo la piel del conducto va a hacer que se haga como arrugadita, como pasita, como lo que nos pasa cuando estamos en la alberca, ¿ok? En este caso, yo no sabía si me estaba enfrentando con un tumor vascular, si era un pólipo o un granuloma asociado a una otitis media crónica. No tengo el video, pero esta lesión rojiza que se ve aquí en el fondo del conducto latía, ¿de acuerdo? Y era sincrónico con el pulso. Y tenemos algunos tumores vasculares en oído medio, como puede ser el glomus timpánico, y yo no sabía si era eso o era algo más.
Entonces lo que hice fue, le di tratamiento con gotas óticas con antibiótico y desinflamatorio y lo revisé a la semana. Además, aquí había otra cosa que me llamaba la atención. En la pared posterior del conducto vemos una imagen muy similar a la que vemos aquí en la membrana timpánica, ¿de acuerdo? Y esta también era pulsátil. Una semana después de haberle dado el tratamiento, regresa el paciente y vemos que ha desaparecido por completo la imagen de la membrana timpánica y la que tenía en la pared posterior disminuyó de tamaño. No se quitó por completo, pero sí disminuyó. Lo que sucedió con este paciente es que tenía una infección en el oído medio de forma crónica tan severa que la mucosa del oído medio estaba muy inflamada y estaba protruyendo a través de la perforación. Esto es mucosa del oído medio. Además, pues ya había tenido destrucción del hueso de la mastoides y entonces la mucosa de la mastoides estaba protruyendo hacia la pared posterior del conducto. Ya tenía una fistulización de la mastoides hacia el CAE. En este caso, continuamos con el tratamiento tanto antibiótico tomado como en gotas. No tengo la imagen de cómo le fue, pero la fístula del conducto hacia la mastoides se selló por completo. La perforación quedó en esta zona, pero el paciente decidió que no quería operarse, entonces únicamente se le dieron sus cuidados de oído seco de forma permanente. Todo paciente con perforación timpánica no se puede mojar el oído. Cada vez que se moja el oído, entran bacterias del conducto hacia el oído medio y van a generar una reinfección y con cada infección se incrementa la destrucción ósea y se incrementa la hipoacusia, ¿ok? Entonces, bien importante, es decisión enteramente del paciente si se quieren operar o no de una timpanoplastía, pero si no se quieren operar hay que decirles que está bien, pero que van a persistir con hipoacusia y que hay que cuidar que no les entre agua al oído. Si llegaran a tener otorrea, hay que ir en ese momento al médico para dar tratamiento y limitar la infección para limitar complicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, el antibiótico. El antibiótico tópico es lo mejor para la otorrea crónica. A diferencia de la otitis media aguda en la que no está perforado el tímpano, que necesitamos antibióticos sistémicos, en este caso, lo mejor son antibióticos tópicos y es preferible utilizar quinolonas con esteroide como la combinación de ciprofloxacino con flocinolona. Y de manera, lo más importante, evitar aminoglucósidos tópicos como es la neomicina. Recordemos que los aminoglucósidos son ototóxicos y si los estamos poniendo en un paciente con perforación del oído, del tímpano, les podemos generar hipoacusia neurosensorial. Sin embargo, lo ponemos en una balanza. Si tengo un paciente con una infección así de severa que ya tiene una fístula del conducto hacia la mastoides y le doy ciprofloxacino y no mejora y nada más me queda darle neomicina, pues yo creo que es más importante cuidar que la infección no se extienda a base de cráneo, que no se haga un absceso de Bezold, etcétera, que la audición que probablemente ya se encuentre comprometida en este caso. Entonces, en casos muy específicos, sí podemos dar antibióticos con aminoglucósidos en perforación timpánica, pero yo les sugiero que mejor esos casos los deriven a otorrino. El antibiótico sistémico se utiliza en casos severos, como el que les acabo de mostrar, pero si es una otorrea crónica indolente, podemos utilizar nada más el antibiótico tópico. Y el manejo quirúrgico, el objetivo principal es erradicar infecciones recurrentes. ¿De acuerdo? Y como segundo lugar, restaurar la audición. Muchos pacientes vienen queriéndose operar porque dicen, es que no escucho y si me opero me ponen un tímpano nuevo, etcétera, voy a volver a escuchar. Sí, pero no es nuestro objetivo principal. El objetivo principal es que ya no existe infección en el oído medio que pudiera complicarse con otro tipo de infecciones como meningitis, absceso de cuello, absceso cerebral, etcétera. El manejo quirúrgico, pues, es una timpanoplastia con o sin reconstrucción de la cadena osicular y en algunos pacientes hay que hacer una mastoidectomía. ¿Ok? Vamos a dejar la clase aquí, les voy a dar de aquí a las 5 y regresamos a las 5 para ver colesteatoma del oído medio, ¿vale? Sí, doctora. Sí, doctor.
Listo, chicos, vamos a continuar con la clase. ¿Alguien leyó algo acerca del colesteatoma del oído medio? Sí, Gloria. Bueno, según lo que yo he investigado, creo que era una lesión epitelial queratinizante que crecía dentro del oído medio y también podía ser en la mastoides. Más que nada es como si fuera un saco que va produciendo queratina y va creciendo progresivamente. Y dentro de las manifestaciones ahí estaba la otorragia, que era crónica y fétida, la hipoacusia y creo que también había sensación de plenitud. Perfecto, muy bien. Participación, solo que no es otorragia, es otorrea. Miranda. Sí, doctora, pues leí que puede haber la adquirida y la congénita y que los sitios de erosión más frecuentes suelen ser la cadena osicular, que es el martillo, bueno, que se conforma del martillo, el yunque y el estribo, y que también puede ser en la pared posterior del conducto auditivo externo. Y, bueno, lo mismo que dijo Glo, pero pues si avanza puede causar también vértigo o cefalea intensa. Perfecto, gracias. Participación. El vértigo es un dato ya de complicación del colesteatoma por erosión del oído interno. Ahorita lo vamos a ver. María Fernanda. Sí, pues se debe de sospechar en pacientes que ya tuvieron otitis media crónica y presentan otorrea fétida e hipoacusia. En la otoscopía, pues veríamos la bolsa de retracción con material blanquecino y una perforación, y el estudio de elección sería una tomografía. Perfecto, muy bien, gracias. Participación. Efectivamente, el estudio de elección es la tomografía. Entonces, el colesteatoma también se le conoce como el tumor perlado del hueso temporal. Consta de tejido escamoso estratificado que va creciendo dentro del hueso temporal hasta convertirse en una masa tumoral de queratina, cristales de colesterol y células inflamatorias. Antes, cuando recién se había descrito el colesteatoma, pues recibió por los cristales de colesterol que les encontraron en los estudios. Sin embargo, después nos dimos cuenta de que más que cristales de colesterol, lo que conforma el colesteatoma son estas láminas de queratina. La piel que tenemos en todo el cuerpo, pues produce queratina y esta queratina se va descamando junto con células de piel muerta todos los días y se va regenerando. Lo mismo sucede en el conducto auditivo externo. Está esta piel que se va regenerando, sin embargo, en algunos pacientes esta piel comienza a acumularse adentro del oído medio y genera este tumor perlado que es el colesteatoma. Tiene mayor incidencia en hombres menores de 50 años con una relación de 1.4 a 1, más común en caucásicos, en segundo lugar descendientes de africano y suele ser raro en personas asiáticas. Aquí tenemos un esquema de cómo empieza a avanzar el colesteatoma. Este sería un colesteatoma primario adquirido, en el cual tenemos la membrana timpánica que aparentemente se ve íntegra y se forma un bolsillo de retracción en la pars flácida, que sería esta zona, ¿ok? Esto puede ser secundario, por ejemplo, a una disfunción tubaria, una otitis media crónica con derrame, que va a generar que aquí el tímpano se vaya retrayendo y la capa epitelial del tímpano, que es la capa externa, es piel. Entonces se va a descamar y en vez de que estas escamitas de piel muerta se vayan hacia el conducto y salgan junto con el cerumen, se van a quedar aquí acumuladas en este bolsillo de retracción, generando este colesteatoma. El colesteatoma, por esta presión negativa que existe en esta zona, se va a ir metiendo hacia la mastoides, como podemos ver aquí. Si encontramos un colesteatoma en este estadio, que sería un estadio temprano, podemos hacer una cirugía que se llama aticotomía. Es a través del conducto, quitamos estos huesitos del ático o del techo del tímpano y retiramos el colesteatoma y listo. Pero cuando el colesteatoma ya invadió las celdillas mastoideas, entonces ya hay que hacer una incisión a nivel retroauricular para poder fresar todas estas celdillas y retirar el colesteatoma. En el oído medio vamos a encontrar diferentes estructuras que son de vital importancia. En primer lugar, tenemos esta estructura que es el nervio facial a nivel mastoideo, ¿ok? A veces el colesteatoma puede ir degradando el hueso
no nada más de la cadena osicular, de la pared posterior del conducto o hacia base de cráneo, también puede afectar el nervio facial y el paciente va a presentarse con una parálisis que va a ser progresiva. Aquí, como en color verde oscuro, vemos una otra estructura importante. Este es el canal semicircular lateral. Este también puede ser erosionado por el colesteatoma y el paciente va a presentar un vértigo muy intenso por algo que se llama laberintitis. Y hacia la parte posterior de aquí de la mastoides vemos esta estructura azulada. Este es el seno sigmoides, es uno de los principales drenajes venosos del cráneo y pues también si se empieza a carcomer este huesito por el colesteatoma, podemos tener una trombosis venosa, ¿ok? Entonces es importante que si ven pacientes con colesteatoma, los refieran a otorrino. Como ya había comentado alguno de ustedes, el colesteatoma pues lo podemos dividir en dos, en congénito y en adquirido. El colesteatoma congénito es muy raro, ¿de acuerdo? Y va a ser porque durante la etapa embrionaria, pequeñas células de epitelio queratinizado se van a quedar atrapadas en el oído medio y se va a cerrar el tímpano, se va a formar todo bien, pero estas pequeñas células se van a quedar atrapadas y van a estar produciendo queratina y el paciente se va a presentar con una hipoacusia conductiva en la infancia sin otorrea. ¿De acuerdo? Esto es muy característico, los padres lo llevan porque dicen, es que siento que no escucha de un lado, o incluso me llegan pacientes ya grandes, bueno, grandes 14, 15 años, que no se habían dado cuenta que no escuchaban de ese lado hasta que ya estaban en la secundaria y se dieron cuenta utilizando pues audífonos que pues de un lado se escuchaba diferente. El colesteatoma adquirido es por mucho el más común y del más común el primario, que es por una retracción timpánica, que fue el mecanismo que les expliqué acá. Y el colesteatoma secundario es por una perforación. Entonces el paciente tiene una perforación y el epitelio queratinizado del conducto auditivo externo comienza a migrar a través de la perforación hasta invadir la mucosa del oído medio. Aquí tenemos los tres ejemplos de los colesteatomas. El primero es un oído del lado derecho en el cual vemos una perla de queratina en el cuadrante anterosuperior de nuestro oído, ¿ok? Pregunta de examen, ¿cuál es la localización del colesteatoma congénito? Cuadrante anterosuperior, ¿de acuerdo? Y se ve así como una bolita blanca, el tímpano no se ve infectado, no se ve inflamado, se ve traslúcido, no está retraído, etcétera. Esta fue una paciente de 14 años que me la llevaron justamente por la hipoacusia conductiva. Este sería un colesteatoma adquirido primario, en el cual tenemos una retracción importante de la membrana timpánica y aquí justamente en donde está retraído se empieza a formar las placas de colesteatoma. Y por último tenemos un paciente con una perforación crónica postraumática a través de la cual hubo migración de epitelio queratinizado del conducto hacia la mucosa y la invadió y está creciendo aquí en esta zona. Este colesteatoma es agresivo, vemos que ya aquí está el mango del martillo, sin embargo ya se ve amputado, ya está como carcomido, a diferencia de este que llega hasta la mitad del tímpano, vemos que aquí ya se cortó. Por esta zona tendríamos que ver el martillo y el yunque y el estribo y ya tampoco los alcanzo a visualizar, ¿vale? En cuanto a exámenes complementarios, todo paciente que tenga una otitis media crónica, ya sea con perforación, sin perforación, con derrame, con colesteatoma, etcétera, va a requerir de un estudio de audición. ¿Por qué? Porque es importante determinar el umbral auditivo antes de que yo le pueda proponer cirugía a mi paciente. Y vamos a valorar dos vías, la vía ósea y la vía aérea. Esto la forma en la que vamos a interpretar una audiometría la vamos a ver en la próxima clase, ¿de acuerdo? En este estudio de audiometría de un oído derecho vemos dos líneas, una de corchetes y una de circulitos. Los circulitos son la vía aérea y los corchetes son la vía ósea, o sea, cómo está funcionando el nervio. Y están separadas. Lo normal es que vayan a la par. Lo mismo que escuchamos por vía ósea, lo debemos escuchar por vía aérea. Si tenemos una hipoacusia conductiva,
estas líneas se separan como se ve en esta zona y esto es característico de los colesteatomas. En consultorio hay que hacerles acumetría con sus diapasones de 512 y 256 Hz, ¿ok? Y vamos a ver que tienen una conductividad del oído afectado. Cultivo y antibiograma. Esto lo vamos a reservar en aquellos pacientes que tengan una otorrea que no responde al tratamiento convencional con gotas óticas para descartar que no vaya a haber ahí alguna resistencia microbiana y usualmente en el cultivo pues va a haber el crecimiento de más de una bacteria. Como ya había comentado, no me acuerdo quién fue, la tomografía simple es el estudio de elección para evaluar la extensión y destrucción del colesteatoma. Esta es una tomografía simple en un corte axial, en el cual podemos ver el oído del lado izquierdo, que es el oído sano. Lo voy a explicar primero. Vemos en la parte de atrás como algo que parece como un panal de abejas, ¿ok? Recuerden, en la tomografía todo lo negro es aire, lo blanco es hueso y lo gris es tejido blando. Moco, piel, músculo, cerebro, líquido, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, en el oído del lado izquierdo del paciente vemos las celdillas mastoideas bien neumatizadas, ¿ok? Están ocupadas por aire. La cavidad timpánica también está bien neumatizada, ocupada por aire, y que es lo que estaría señalando la flechita blanca larga, y la flechita blanca corta nos está enseñando parte de la cadena de huesitos. Los huesitos en tomografía los decimos que parece un cono de helado, ¿de acuerdo? Entonces vemos aquí, este sería el yunque sería el conito, y la cabeza del martillo, que es la articulación del yunque, sería como la bolita del helado. Así es como debemos de ver los huesecillos de forma normal en la cadena, en una tomografía. Ahora, si comparamos con el oído derecho, que es el oído enfermo, vamos a ver que el oído medio, la caja timpánica, está ocupada por una densidad similar a tejidos blandos. Esto puede ser moco, puede ser secreción o puede ser colesteatoma. Y ya no vemos con tanta definición el conito de helado, ¿de acuerdo? Se ve incluso como carcomido en algunas zonas. En este caso ya el colesteatoma ha presentado una erosión de la cadena osicular y es probable que aunque nosotros retiremos el colesteatoma, no podamos recuperar al 100% la audición de este paciente porque sus huesitos ya están dañados. Y la mastoides de este lado, si la comparamos, tiene celdillas muy grandes y en la parte de atrás está como el hueso muy duro, muy escleroso. Cuando hay un proceso infeccioso crónico en el oído, a veces no se forma una celdilla gigante coalescente, sino que el hueso empieza a inflamarse y empieza a reducir los espacios aéreos en un intento por limitar la infección. La infección se va a extender mucho más fácil si tenemos celdillas neumatizadas, ¿ok? Porque nada más va a romper huesitos delgados y se va a trasladar hacia la siguiente celdilla. Pero si el hueso está muy grueso, muy escleroso, va a ser difícil que la infección siga. Entonces, el cuerpo empieza a esclerosar las mastoides en un intento por contener la infección y esto lo vemos aquí en la tomografía. ¿De acuerdo? En casos ya extremos de un colesteatoma muy, muy agresivo, podemos ver dehiscencia del techo del tímpano, que se llama tegmen timpánico. Aquí vemos cómo ya no hay huesito que nos separe nuestra base de cráneo, nuestro lóbulo temporal, del oído medio, ¿ok? Además, vemos dehiscencia del conducto semicircular, que sería esto grisecito, debería estar cubierto en esta zona por hueso y ya también fue erosionado por el colesteatoma. Lo más seguro es que este paciente esté cursando con un vértigo muy intenso y una hipoacusia neurosensorial por esta apertura del oído interno. La resonancia magnética la vamos a limitar a aquellos pacientes que estemos sospechando que tengan alguna complicación intracraneal o que, como este paciente, ya se está extendiendo el colesteatoma hacia intracraneal. Este me gusta mucho. Vean, aquí está la dura madre y vemos cómo hay una protrusión de líquido cefalorraquídeo hacia adentro del oído medio, ¿de acuerdo? Esto es un meningocele. Es la protrusión de tejido meningio hacia el oído medio por una dehiscencia de huesito. En estos casos,
los operamos nosotros los otorrinos con la subespecialidad en neurotología como yo, que vemos todas las cuestiones de complicaciones de oído, ¿ok? Quitamos el colesteatoma y hay que quitar este meningocele. No nada más es enviar nuevamente la meninge y el líquido cefalorraquídeo hacia arriba. Este tejido que está aquí probablemente ya esté colonizado con bacterias y si yo lo meto le voy a causar una infección al paciente. Entonces hay que retirar todo este tejido que ya no está viable, cerrar la duramadre y poner un injerto para que ya no haya una comunicación entre lo que es el cráneo y el oído medio. ¿De acuerdo? El tratamiento del colesteatoma, pues tenemos como tres divisiones. La mastoidectomía, que es nuestro tratamiento de elección, que tenemos 3 tipos, no se las voy a preguntar, nada más es para que lo sepan. La radical, en la que quitamos, bueno, les voy a explicar de menos a más. La conservadora, en la que es una mastoidectomía simple, solamente rebajamos las celdillas más superficiales, ¿de acuerdo? La radical modificada, en la que rebajamos todas las celdillas mastoideas, quitamos la pared posterior del conducto, pero dejamos la cadena osicular. Y la radical, en la que bajamos todas las celdillas, la pared del conducto auditivo, quitamos la cadena osicular y tapamos la trompa de Eustaquio con músculo, ¿de acuerdo? Esta casi no se hace. En algunos pacientes, bueno, en la mayoría, hacemos timpanoplastía, que quitamos un pedacito de fascia del músculo temporal y se la colocamos como si fuera un neotímpano para que ya no exista esta perforación. Y por último, si vemos que la cadena osicular está dañada, hacemos una osiculoplastía para repararla o quitamos la cadena dañada y colocamos una prótesis de oído medio. ¿De acuerdo? Y ahorita pues ya terminamos con lo de oído medio. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, para la siguiente clase vamos a ver hipoacusia en adultos, ¿ok? Para que lean qué es la hipoacusia, qué tipos de hipoacusia hay, neurosensorial, conductiva, mixta, causas de hipoacusia en el adulto, cómo se hacen los diapasones y cómo interpretar una audiometría. Lo de la audiometría, si no le entienden, no se preocupen, igual yo se los voy a explicar, ¿de acuerdo? Entonces eso lo vamos a ver la siguiente clase. Y ya estoy terminando de calificar, todavía me faltan algunas cosas. Yo espero ya mañana darles sus calificaciones. Una disculpa por la tardanza, ¿vale? Sí, doctora. Bueno, entonces nos vemos para el jueves. Cuídense mucho, hasta luego. Adiós, igual. Gracias. Adiós, doctora, gracias. Adiós. Gracias, doctor.